tema de hoy es relativo a la investigación a través de la construcción del conocimiento jurídico. Fundamentalmente, en materia de epistemología jurídica, son tres los grandes ejes que se manejan en este tema. En primer lugar, tenemos el conocimiento como tal, que hemos explicado a lo largo de este curso, cómo se construye ese conocimiento no solamente como una base científica, sino fundamentalmente como un elemento adicional a encontrar los elementos de verdad o racionalidad del ser humano. En segundo lugar, tenemos el constructo, el objeto mismo de ese conocimiento, que es el derecho. Aquí permítame hacer alguna reflexión. El derecho, como lo van a observar ustedes a lo largo de este curso, lo que tenemos que ver es que no se construye solamente a través de las normas jurídicas, sino que implica también un elemento adicional, los principios, y que este elemento es un constructo social. En la actualidad, el derecho ya no se ve solamente como un conjunto o una suma de normas, sino fundamentalmente como un constructo social a través de la fenomenología y todas las disciplinas constructivistas modernas. En tercer lugar, tenemos el elemento de la investigación, que significa una relación entre este sujeto y el objeto mismo que acabo de describir con anterioridad. Bajo esta idea, es importante establecer que hay elementos básicos en esa construcción del conocimiento. En primer lugar, la relación con nuestra realidad. En segundo lugar, la formulación de hipótesis sobre la certeza o no de ese conocimiento. En cuarto lugar, la comprobación de las hipótesis. Y en quinto lugar, la verificabilidad. Aquí es importante establecer dos grandes premisas. La primera, que todo conocimiento humano es necesario constantemente sujetarlo a verificación. Como dije con anterioridad, este constructo implica de manera determinante una relación con el conocimiento netamente humano. La segunda de las premisas descansa fundamentalmente en que la verificabilidad tiene que estar construida a partir de los métodos epistémicos que se establecen en cada sociedad. Bajo esta idea es necesario construir un objeto llamado derecho. El derecho no está dado ex profeso, no existe con anterioridad a la relación entre sujeto y objeto. Por tanto, cualquier nivel de sistemática jurídica o de dogmática jurídica no nos sirve en la actualidad para hacer una adecuada y correcta investigación, sino es necesario establecer parámetros, indicadores, elementos fundamentalmente matemáticos de la ciencia para construir ese objeto llamado derecho. Las normas no son producto de la interpretación, sino de una serie de elementos argumentativos que se da a través de la propia sociedad. Si aceptamos la idea de que el derecho es un constructo social, también tenemos que tener como conclusión que se convierte en un enorme fenómeno social. Esta fenomenología del derecho es lo que nos permite entender el panorama jurídico de la actualidad. Ya no es, como se dijo con anterioridad y se ha reiterado a lo largo de estas conversaciones, que el derecho es un constructo, es una realidad creada por el hombre, para el hombre y a través de la propia humanidad. Esta construcción nos permite establecer dos grandes elementos de causalidad. Por un lado tenemos la descripción y por otro lado tenemos la prescripción. Esta distinción no solamente es importante porque nos permite esclarecer bajo las ideas, bajo el sistema epistémico, la realidad. Detengámonos un poco en esta doble separación que los juristas llaman la distinción de la falacia naturalista. Por un lado, encontramos que la descripción es enunciar los elementos tal como los construimos de la propia realidad. Esta función de la descripción se fundamenta centralmente en una idea de la ciencia naturalista del siglo XVIII. Los científicos de ese momento lo que hacen es pensar que cualquier ciencia tiene que describirse tal como la vemos. El problema central es
que la realidad no está hecha fundamentalmente y directamente a través de lo que vemos a través de nuestros ojos o sentidos, sino fundamentalmente son elementos que vamos incorporando en nuestra realidad cotidiana. Este elemento descriptivo se fundó en todas las ciencias modernas. Consecuentemente, se debió bajo la premisa del ser. El objeto se da a través de su reflexión en nosotros. El segundo elemento es la prescripción, es decir, la orientación de los sujetos a cumplir una determinada norma. Este elemento se enuncia bajo la idea del deber ser. ¿Qué significa este deber ser? ¿Cómo debemos cumplir con la norma? El problema central es también de lógica. En el problema de la descripción, los enunciados se establecen con falso o verdadero, es decir, la lógica que se aplica tradicionalmente es la lógica aristotélica. En cambio, en el deber ser, en la prescripción, la lógica que se aplica es una lógica deóntica. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a predicar verdad o falsedad, sino únicamente vigencia o no vigencia, cumplimiento o no cumplimiento de los enunciados del deber, del cumplimiento de la norma como tal. Consecuencia de esto es que el derecho se construye en estos dos niveles de lenguaje. Por un lado, las normas jurídicas son enunciativas, son descriptivas, están indicándole algo al juez, y que ustedes pueden ver en cualquiera de sus normas, de sus códigos, de sus leyes, que el postulado principal no está directamente vinculado al sujeto pasivo, sino a la autoridad. Y en segundo lugar, se construye un deber ser a partir de esa norma, que es el nivel de lenguaje secundario. Si atendemos a este tipo de enunciado, la ciencia jurídica como tal se construye a partir de esta idea de una epistemología donde hay más de un sujeto. No solamente es el sujeto legislador, sino también el sujeto que aplica la ley y las partes integrantes de esta estructura normativa. Consecuencia que el sistema jurídico como tal no existe bajo la idea de un sistema vinculado a normas como lo postulaba Hans Kelsen, sino como un sistema de casos hipotéticos en lo particular que en cada situación, en cada momento se construye. A partir de estas dos ideas tenemos una serie de tipos de investigación que pueden ser desde la dogmática, que es la tradicional, que es la que pensamos en normas jurídicas y que ha sido totalmente rebasada, la empírica, que está relacionada directamente con la experiencia, como se da en el realismo jurídico, la analítica, que estudia o analiza los conceptos fundamentales de las normas jurídicas, pero también vinculados con la realidad, la sintética, que trata de hacer una suma de estas metodologías, la dialéctica, que trata de encontrar en el movimiento de las normas con la sociedad, con la vinculación a las relaciones jurídicas, una respuesta a cada sistema jurídico, la histórica, que también implica trabajar directamente con todas las escuelas que establecen los parámetros del pasado del ser humano. Tomando en cuenta esto, los modelos de ciencia jurídica representan un hito fundamental en la actualidad. Ya no estamos hablando directamente de una ciencia jurídica que solo analice las normas como tales, sino una ciencia jurídica que se vincula directamente a la sociedad, a los problemas reales de la sociedad y a las circunstancias en las que se mueve esa sociedad. Y como consecuencia de esto tenemos dos tipos de derechos, un tipo de derecho normativo y un derecho no normativo. El derecho normativo es el que está dentro del sistema jurídico y que sirve como antecedente fundamental para hacer una construcción epistemológica. Pero también el derecho no normativo, que es parte de la estructura o de la estructura central en la que se mueve esta dialéctica constante de la dinámica de lo jurídico como sistema. Como conclusión podemos establecer dos grandes premisas. Una, que el derecho no es la totalidad de un sistema jurídico, y en segundo lugar, que el derecho normativo es el que se construye diariamente bajo la idea de una pragmática continua y dinámica de lo que
constituye nuestra experiencia en el fenómeno jurídico. Muchas gracias.